Hola, buenas noches. Me presento, soy el profesor Gauna Federico. Quería en este caso presentar el tema del día de hoy a trabajar, que van a ser las configuraciones de páginas, formato y organización del documento. En el día de hoy trabajaremos en configurar correctamente una hoja, aplicar formato al texto, organizar párrafos, crear tablas, elaborar documentos con aspecto profesional. Las etapas de configuración de un documento, en este caso será seleccionar un nuevo documento, configuraremos la página, configuraremos la fuente, escribiremos, le daremos el formato y lo guardaremos. En este caso, para configurar una página, nos vamos a dirigir al diseño de página, ¿sí? En la cinta de opciones, vamos a seleccionar lo que es el diseño de página. Luego podremos acceder al tamaño, a la orientación y a los márgenes, ¿sí? Antes de escribir cualquier documento, debemos verificar que el tamaño de la hoja de Word permita trabajar con distintos formatos de papel, ya que no todos son iguales. En Argentina los tamaños más conocidos van a ser el A4, la carta, el oficio. ¿Sí? En la siguiente captura podemos seleccionar un tamaño A4 para trabajar. Si escribimos un documento en carta y luego lo imprimimos en A4, el contenido puede cambiar de posición y verse diferente. Luego podremos observar la orientación de la página, ¿sí? Que en este caso la hoja puede utilizarse de dos maneras. La primera es la orientación vertical, que es la más utilizada porque resulta cómoda para redactar notas, informes, cartas, trabajos prácticos. La segunda es la horizontal, también llamada paisada, se utiliza cuando necesitamos más espacio a lo ancho. Luego tendremos los márgenes, que son los espacios en blancos que rodean al documento. No debemos escribir hasta el borde de la hoja. Estos espacios hacen que el documento sea más prolijo y más fácil de leer. Los márgenes en Word ya están predeterminados con las medidas ideales, pero en caso de necesitar reducirlos se puede modificar desde márgenes personalizados. Antes de avanzar, volveremos y vamos a irnos a la configuración de la página. Bien, una vez que estamos en nuestro documento, nos acercaremos a la disposición, veremos el tamaño y seleccionaremos el A4. En orientación, nosotros seleccionaremos la vertical. Y por último los márgenes, por el momento trabajaremos en normal. Entonces ya podremos acceder al tamaño, a la orientación y a los márgenes. En este caso, tendremos márgenes principales. El superior define la distancia fija en centímetros desde el borde más alto de la hoja hasta donde comienza la primera línea de texto. Inferior establece la distancia fija en centímetros desde el borde más bajo de la hoja hasta la última línea del texto principal. Izquierdo determina el espacio en blanco que habrá entre el borde lateral izquierdo del papel y el inicio de los renglones de texto. Derecho fija el espacio libre que se dejará entre el final del renglón de texto y el borde lateral derecho del papel. Luego tendremos las opciones de encuadernación, que por el momento nosotros no lo vamos a estar utilizando. Tendremos las fuentes, que son el diseño de las letras. No cambia el contenido del documento, lo que cambiaría es la apariencia, ¿sí? Cada fuente se suele utilizar según qué documento vayas a presentar. Como por ejemplo en el ámbito académico se suele utilizar Times New Roman. En este caso
Dentro de nuestro documento nos acercaremos hacia inicio. En la opción de fuente vamos a seleccionar el tipo de fuente que nosotros queramos, por ejemplo el Arial o el que mencionamos anteriormente, Times New Roman. Luego podremos seleccionar su tamaño. En el cual el tamaño determina qué tan grande se verá el texto. Para títulos usamos tamaños mayores, pero el cuerpo del documento solemos utilizar entre 11 o 12. Normalmente no se debe mezclar muchos tamaños en un mismo documento. ¿Sí? Acá hacemos una tabla comparativa de cómo se verían los tamaños. El formato de fuente. En este caso, las fuentes pueden modificarse para destacar información. En este caso, la negrita sirve para destacar las palabras importantes. ¿Sí? Acá podremos ver un ejemplo. La cursiva se utiliza para títulos de libros o palabras extranjeras. Luego tendremos el subrayado. Actualmente se utiliza poco porque suele confundirse con los hipervínculos. ¿Sí? También podremos ver acá, en este caso, un subrayado. El color debe utilizarse con moderación. ¿Sí? Podemos cambiar de color al texto. Y por último, el resaltado sirve para marcar información importante mientras trabajamos. Ese remarcado lo podemos ver acá abajo cómo quedaría en color amarillo. Vamos a hacer un ejemplo. Y escribiremos la palabra procesador de texto. En este caso, seleccionaremos la palabra procesador de texto. Vamos a ponerle fuentes Times New Roman, tamaño 12. ¿Sí? Y a continuación vamos a copiar y lo vamos a pegar. Bueno, retomando lo del video anterior, vamos a continuar en este caso con el formato de fuentes, y para ello vamos a proceder a utilizar nuestro procesador de texto nuevamente. Bueno, acá copiamos la palabra procesador de texto y ahora vamos a ponerle en la primera negrita. ¿Sí? En esta línea vamos a ponerle negrita. La segunda línea le colocaremos cursiva. La siguiente le pondremos un subrayado. La cuarta le cambiaremos el color a la fuente. Y la última le pondremos de esta manera un resaltado. Podemos elegir cualquier color, ¿sí? Tanto para estas dos opciones. Así que con esta parte ya daríamos por terminada la parte de fuentes. Títulos. Un documento no debe ser un bloque de texto, debe organizarse mediante títulos. Los títulos ayudan al lector a encontrar rápidamente la información. En este caso les voy a mostrar un pequeño texto en el cual lo vamos a organizar por títulos, ¿sí? Entonces veremos que el primer título lo vamos a seleccionar y le vamos a poner negrita, y a su vez vamos a incrementar su tamaño. Le vamos a poner un tamaño alrededor entre 22, 24, ¿sí? Y a los subtítulos nos van a ayudar en este caso a tener la información más organizada. Vamos a agregarle negrita y vamos a darle un tamaño 18. Nos acercamos
y le daremos tamaño 18 a cada una. De esta manera podemos mantener un poco más ordenada nuestra información. Acá tendremos una especie de tabla, ¿sí? En este caso no tiene bordes. Ahora vamos a agregarle bordes. Primero seleccionaremos las primeras tres, en este caso los primeros tres valores, ¿sí? En esta fila le daremos negrita y luego podremos hacer un clic sostenido, seleccionaremos toda la tabla y podremos acercarnos a la sección de bordes y le podremos poner todos los bordes y lo tendríamos de esta forma presentado, ¿sí? Cuando copien una tabla y la peguen pueden agregarle bordes en caso de que ustedes no la puedan agregar. Recomendaciones de seguridad, y acá le pondremos negrita y pondremos el tamaño adecuado y una conclusión, nuevamente negrita, y le daremos un tamaño 18. ¿Sí? Así nos quedaría nuestro documento, ¿sí? Ordenado por títulos. Bueno, párrafos. Un párrafo es un conjunto de oraciones relacionados con una misma idea. En los documentos administrativos normalmente se suele utilizar el justificado. En este caso tendremos la alineación a la izquierda, a la derecha, centrada y justificada. Voy a mostrar un ejemplo de cada una. Agarraremos el primer párrafo de la introducción, lo seleccionaremos y como pueden ver ya está alineado a la izquierda, ¿sí? Vamos a ver cómo quedaría nuestro párrafo centrado, ¿sí? Este es el aspecto. Luego podremos ponerlo alineado a la izquierda, ¿sí? Donde se alinea en esta parte, a la derecha, perdón. Y por último lo justificamos, donde queda perfectamente posicionado de izquierda a derecha. Sangría. La sangría consiste en desplazar parte del texto hacia la derecha o izquierda, ¿sí? En este caso podemos ver las diferencias entre la primera línea, ¿sí? Y la francesa. Fíjense en que en el ejemplo tendremos que la primera línea se le agrega un 1,25 centímetros y es este espaciado que está acá. Mientras que la francesa, ¿sí? La primera línea queda fuera y las demás entran. Entonces, acá se produce esa sangría. Vamos a mostrar un ejemplo, cómo sería aplicándola con nuestro, con nuestro párrafo. Nos vamos a ir nuevamente a párrafo y buscaremos en este caso en especial, va a estar ninguno. Por el momento hacemos primera línea y podremos cambiar sus valores. Podemos dejarlo en 1,25, 1,3, vamos a dejarlo 1,3 en este ejemplo y aceptamos. Y acá podremos observar que se aplica la sangría de manera correcta, ¿sí? Ahora vamos a seleccionar nuevamente nuestro texto, seleccionaremos ese párrafo y lo cambiaremos a sangría francesa. Acá nuevamente respetamos el 1,3 y vamos a darle en aceptar. Y acá podemos observar que queda, ¿sí?, aplicada la sangría del tipo francesa. Bueno, nuevamente vamos a tener en el apartado de sangría, ¿sí?, tenemos izquierda, derecha y simétrica. La izquierda mueve el párrafo completo hacia la izquierda, la derecha mueve el párrafo completo hacia la derecha y la simétrica, cuando activas esta casilla, Word hace que las sangrías izquierda y derecha se reflejen una a la otra, es decir, los valores que establezcas en izquierda se aplicarán automáticamente a derecha, al imprimir o visualizar el documento funcionando como un espejo. ¿Sí? Estas opciones, en caso de que ustedes necesiten realizar una modificación, necesiten hacer uso de este espaciado, ¿sí?, vamos a acercarnos a esta parte de párrafo, ¿sí?, tocamos en párrafo, vamos a quitar la sangría francesa y vamos a activar, por ejemplo, de izquierda le daremos 1 y aceptamos.
¿sí? Y pueden observar cómo se movió 1. Ahora vamos a modificar la izquierda y vamos a agregar en derecha. Y le daremos 1 nuevamente, ¿sí? Y acá se observa cómo fue modificada esta parte de la sangría. Perdón, en nuestro párrafo. Ahora vamos a aceptar en simétrica y tiende, ¿sí?, a modificar tanto la izquierda como la derecha, sin importar cuál nosotros modifiquemos. Espaciado. El interlineado es la distancia que hay entre una línea y otra, ¿sí? En este caso, los valores que se suelen utilizar son 1.0, 1.15, 1,5, 2.0, 2,5, etcétera. Y en este caso fuimos probando, ¿sí?, poniendo en este caso desde la 1, la 1,15, la 1,5 y la 2. Fíjense que nuestro texto va cambiando según qué tipo de interlineado, ¿sí?, se vaya a utilizar. Entonces nos dirigimos justo a la derecha de justificar, tendremos el espaciado entre líneas, y acá, como pueden ver, por defecto está en 1.0, y nosotros podremos ir cambiando ese espacio que hay, ¿sí?, entre las oraciones. Ok. Perfecto. Tablas. Las tablas organizan información en filas de manera horizontal y columnas de manera vertical. Cada intersección entre filas y columnas se denomina una celda. La opción de insertar, ¿sí?, lo ubicamos en el apartado tabla, y nuevamente vamos a ver que tendremos la cuadrícula, donde elegís el tamaño de la tabla con el mouse, rápido y fácil. Insertar tabla, pones exactamente cuántas columnas y filas querés. Dibujar tabla, dibujás las líneas a mano como un lápiz. Convertir texto en tabla, si ya tenés texto escrito lo transformás en una tabla automáticamente. Hoja de cálculo de Excel, pones una plantilla de Excel adentro de Word con fórmulas y todo. Tablas rápidas, plantilla ya hecha con diseño, solo completas con datos, ¿sí? Vamos a hacer nosotros una inserción de tabla manual. Y en este caso nos acercaremos en la cinta de opciones a la pestaña insertar, seleccionaremos tabla y acá podremos insertar una tabla de manera automática, ¿sí? La va dibujando a medida que nosotros acercamos el puntero. Ok. O podremos directamente insertar una tabla agregando el número de columnas y el número de filas. En este caso podríamos hacer 3 columnas y 5 filas. Y acá tendremos 3, 6. Bueno, podremos agregar una más. Me acerco al borde derecho, aprieto la tecla Enter para hacer un salto de línea y agregamos una fila más. En caso de que necesitamos hacerlo de manera rápida, lo podremos hacer así. Y podremos seleccionar la información que tendremos en esta tabla. La podremos copiar con clic derecho. Luego nos acercamos a esta tabla, la seleccionamos, hacemos clic derecho y podremos pegar la información, ¿sí? Podemos mantener solo el texto, podemos sobreescribir celdas, ¿sí? Podemos insertar como nuevas filas, pero esto ya agregaría más tablas. Podemos combinar la celda y hacer una tabla anidada. En este caso esta opción no nos va a servir por el momento. Podremos dejarla como sobreescritura, ¿sí? Y va a mantener el formato. Y bueno, a modo de ejemplo acá podemos mostrar cómo fue una tabla insertada, ¿sí?, con 4 columnas y 5 filas. Organización del documento. Un documento bien organizado facilita la lectura, mejora la comprensión del contenido, ¿sí?, transmite una imagen,
de orden y profesionalismo. Para lograr la correcta organización se recomienda utilizar título principal que identifique el tema, dividir el contenido mediante subtítulos, separar la información en párrafos breves, emplear viñetas o numeración cuando sea necesario enumerar elementos, incorporar tablas para organizar datos, mantener una misma fuente, tamaño y formato en todo el documento. Bueno, y acá tendremos un ejemplo de un documento bien organizado. A este documento le estaría faltando en este caso la incorporación de unas viñetas. Entonces lo que podremos hacer es agregar viñetas en esta sección, seleccionando todo esto, ¿sí? Toda esta parte, hacemos un clic sostenido y podremos agregarle viñetas. Las viñetas pueden ser enumeradas, ¿sí? Podremos poner valores numéricos de esta manera, podremos ponerlo así, podremos, en este caso con unos paréntesis, en romano, ¿sí? Con letras. En caso de no querer utilizar este formato y se quiere utilizar un formato más de iconos, ¿sí? Se puede poner, en este caso, estas son por defecto que nos ofrece Office, ¿sí? Quedan muy bien. También, si uno desea, puede agregar una nueva viñeta. Puede buscar tanto un símbolo como una imagen o una fuente, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros buscáramos una imagen, podríamos poner, podemos hacer, a ver, una búsqueda rápida. Supongamos que vamos a elegir una escarapela. La insertamos, aceptar. Y podremos utilizar una escarapela como viñeta. ¿Sí? En caso de que no queramos utilizar una escarapela como viñeta, como mostré yo, podemos utilizar una por defecto que nos ofrece el paquete de Office. Así concluiremos esta parte. Bueno, ya para un próximo video me gustaría mostrarles algunas herramientas complementarias. En este caso vamos a continuar viendo encabezado, pie de página, número de página, ¿sí? En este caso saltos de página. Así que vamos a estar acompañándolo en un próximo encuentro. Muchas gracias por escucharme.